Entré en el apartamento esa tarde de junio, con el sol de Madrid filtrándose a través de las persianas entreabiertas. Y los encontré. A Javier, mi marido desde hacía 12 años, desnudo sobre las sábanas revueltas. Y a Laura, mi amiga desde la universidad, la que había estado a mi lado en el parto de nuestra hija, la que conocía todos mis secretos. Sus cuerpos aún sudorosos, sus respiraciones entrecortadas. Y cuando me vieron, no hubo gritos inmediatos. Solo un silencio pesado, como el que cae en las plazas vacías a las 5 de la mañana. Javier se incorporó lentamente, cubriéndose con la sábana como si eso borrara lo que acababa de pasar. Elena. No es lo que parece, dijo, con esa voz calmada que siempre usaba en las reuniones de trabajo, la que le había ayudado a ascender en la agencia publicitaria. Laura, por su parte, se quedó quieta, mirándome con ojos que no pedían perdón. Solo calculaban el daño. Y yo, allí de pie con las bolsas de la compra en las manos, había ido al mercado de San Miguel a por fresas. Sus favoritas. Sentí como algo se rompía dentro de mí. No un estallido dramático. No lágrimas inmediatas. Solo una frialdad que se extendía desde el pecho hasta los dedos. Sois patéticos, murmuré. Y mi voz sonó ajena, como si perteneciera a otra persona. Patéticos y predecibles. ¿Creíais que no me enteraría? ¿Que una mujer como yo, que ha construido todo esto, se quedaría ciega? No grité. No tiré nada. Salí del dormitorio. Dejé las bolsas en la cocina y me senté en el sofá del salón, mirando la vista de la Gran Vía, con sus coches y peatones ajenos a todo. Javier salió minutos después, envuelto en una bata, intentando acercarse. Elena, hablemos. Ha sido un error. El estrés del trabajo. Laura y yo. Solo unas cuantas veces. Laura se vistió y se fue sin decir adiós, lanzándome una mirada que pretendía ser desafiante pero que solo revelaba miedo. Esa noche no dormí. Me quedé en la habitación de invitados, escuchando cómo Javier se movía por la casa, preparando excusas. Al día siguiente, fingí normalidad. Preparé el desayuno como siempre, café solo para él. Tostadas con tomate rallado. Tenemos que hablar con calma, le dije. Y él asintió, aliviado, pensando que su encanto habitual funcionaría. Pero en mi mente ya empezaba a girar algo distinto. No era rabia ciega. Era observación. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Quién más lo sabía? Y nuestra hija, Clara, de 9 años. ¿Qué estaba en el campamento de verano? Los días siguientes fueron un ejercicio de contención. Javier intentaba ser atento, flores del mercadillo, cenas fuera en terrazas de Malasaña. Laura me llamó una vez, con voz temblorosa, Elena. Lo siento tanto. Fue un impulso estúpido. No quiero perder nuestra amistad. Colgué sin responder. No era el momento. Aún no. Empecé a observar. Javier salía temprano al trabajo. Volvía tarde. Revisé su teléfono una noche mientras dormía, mensajes borrados, pero restos en la nube. Fotos. Planes para verse en hoteles discretos del centro. Laura, casada con un abogado mediocre, buscando emoción en lo prohibido. No eran monstruos. Eran personas normales. Egoístas. Que creían que las consecuencias no les tocarían. Yo,
Elena Ruiz. Arquitecta de 42 años. Había construido mi vida con precisión, un estudio propio en Chamberí. Proyectos en barrios en regeneración. Una familia que parecía estable. ¿Y ahora? Todo se tambaleaba. Pero no me derrumbé. Me endurecí. Pensé en denunciarlo todo. En el divorcio rápido. En quedarme con la casa y la custodia. Pero eso sería demasiado fácil para ellos. Demasiado limpio. Una noche. Sola en el balcón con una copa de Rioja. Me convencí, el silencio no salva a nadie. Implicaría seguir fingiendo. Proteger a Clara de la verdad. Dejar que ellos reconstruyeran sus vidas como si nada. No. Tenía que haber un precio real. No violencia física, eso era burdo. De películas malas. Algo más sutil. Algo que usara sus propias reglas contra ellos, la apariencia. El estatus social. La hipocresía de nuestra clase media alta madrileña. Empecé pequeño. Una llamada anónima al marido de Laura. Sugiriendo rumores en el círculo de amigos. Nada concreto. Solo semillas. Él. Celoso por naturaleza. Empezó a vigilarla. Javier notó la tensión en sus encuentros. Yo. Mientras. Mantenía la fachada, cenas familiares cuando Clara volvió. Sonrisas en las reuniones con amigos comunes. Pero por dentro. Dudaba. ¿Valía la pena? ¿No me convertía en alguien peor? Una tarde. En el estudio. Mirando planos de un edificio nuevo. Pensé en rendirme. En perdonar. ¿Por Clara? Por la comodidad. Javier parecía arrepentido. Prometía terapia de pareja. Pero entonces recordé su mirada esa tarde. No de culpa profunda. Sino de cálculo, como minimizar el daño para seguir con su vida intacta. No. No podía parar. El precio tenía que pagarse. Y yo estaba dispuesta a pagarlo también. Aunque me costara parte de lo que quedaba de mí. Los meses siguientes fueron un juego de máscaras. Javier creía que lo había perdonado. Has sido tan comprensiva. Elena. Me decía. Besándome en la frente como si eso borrara las noches que había pasado con Laura. Yo asentía. Sonreía. Y por dentro anotaba cada detalle, sus horarios. Sus excusas. Los restaurantes donde se veían. Madrid en otoño ayudaba a la frialdad. Las hojas caídas en el Retiro. El viento cortante en las calles de Salamanca donde vivíamos. Clara notaba algo porque papá duerme en el sofá algunas noches. Pero yo la protegía con respuestas vagas, cosas de mayores. ¿Cariño? Empecé a manipular con cuidado. Primero. Laura. Su marido. Pablo. Un abogado en un bufete mediano. Empezó a recibir correos anónimos desde una cuenta falsa, capturas borrosas de mensajes. Fotos tomadas desde lejos. Nada ilegal. Solo suficiente para sembrar duda. Pablo. Inseguro siempre. La confrontó. Laura lo negó al principio. Luego admitió un error pasado. Su matrimonio se resquebrajó, discusiones nocturnas que oí contar por amigas comunes. Javier se preocupó. Laura está mal. Su marido la controla. Me comentó una vez. Buscando empatía. Yo fingí preocupación, pobrecilla. Ojalá se arreglen. Pero él empezó a distanciarse de ella. Por miedo al escándalo. Sus encuentros se espaciaron. Yo observaba desde lejos. Iba a cafés cerca de su oficina. Fingiendo trabajar en planos.
Vi cómo Javier coqueteaba con una compañera nueva. Más joven. No era solo Laura. Era un patrón. Me dolió. Pero también me aclaró, no era un error. Era él. Dudé mucho en esa fase. Noches enteras despierta. Preguntándome si no estaba perdiendo el norte. ¿Era esto justicia o solo amargura? Pensé en parar. En pedir el divorcio limpio. Pero entonces Clara me contó algo en el parque. Papá me dijo que mamá está muy estresada últimamente. Que tengo que portarme bien. Javier usándola para manipularme. Eso endureció todo. Pasé a la siguiente capa, el trabajo. Javier ascendía rápido gracias a contactos. Uno clave era un cliente importante. Casado. Conservador. Envié anónimos sugerentes, rumores de infidelidades. Sin pruebas directas. El cliente se distanció. Javier perdió un proyecto grande. Culpó al mercado difícil. Él empezó a beber más. Discusiones en casa, ¿por qué todo me sale mal últimamente? Yo lo consolaba. Pero plantaba semillas, tal vez sea el estrés acumulado. Javi, Las decisiones pasadas pesan. Laura. Meanwhile. Se hundió. Perdió peso. Dejó de salir con el grupo de amigas. Me llamó una vez. Borracha, sé que eres tú. Elena. Para. Por favor. No respondí. Colgué. El precio para mí era alto. Dormía poco. Comía mal. Amigas notaban mi distancia, estás rara. Elena. Fingía proyectos intensos. Clara preguntaba por qué mamá lloraba a veces sola. Mentía. Pero no podía parar. Cada paso me alejaba más de la Elena anterior, la que confiaba. La que planeaba vacaciones familiares en la sierra. Ahora calculaba fríamente. Me convencí, si no actuaba. Ellos ganarían. Seguirían con sus vidas. Yo cargando el peso. Una noche. Javier confesó parte, fui un idiota con Laura. Pero se acabó. Pensó que eso bastaba. Yo asentí. Pero planeé el siguiente movimiento, algo que tocara su reputación social. El círculo de cenas y eventos donde brillábamos como pareja perfecta. El invierno llegó con lluvia persistente. Empapando las calles de Madrid y reflejando mi estado interior. Javier estaba nervioso, el proyecto perdido le costó un bonus. Y rumores en la agencia sobre su falta de foco. Yo alimentaba eso sutilmente, comentarios casuales a esposas de colegas en comidas. Laura se separó temporalmente de Pablo. Se mudó a un piso pequeño en Lavapiés. ¿Sola? Intentó acercarse a mí en un café, Elena. Hablemos. Lo que haces nos destruye a todos. La miré fijamente, ¿nos? Tú destruiste primero. Se fue llorando. Mi manipulación se volvió más audaz. Creé perfiles falsos en redes. Difundiendo insinuaciones en grupos privados de conocidos, ¿habéis oído lo de Javi y esa amiga? Nada tras Ebel. Solo ecos. Javier lo notó. Amigos le preguntaban si todo bien en casa. Empezó a paranoide, revisaba su teléfono. Acusándome a mí de estar distante. Ironía pura. Dudé fuerte entonces. Una crisis, en terapia sola fingí ir por estrés laboral. La psicóloga preguntó por mi rabia. Lloré por primera vez en meses. ¿Vale la pena esto? Pensé en confesar todo. En parar. Pero al volver a casa y ver a Javier mintiendo sobre una reunión tardía. La duda se evaporó. Pasé a lo personal. Envié a Pablo pruebas concretas, emails viejos recuperados.
Él demandó divorcio, citando infidelidad. Laura perdió amigos. Trabajo inestable. Javier culpó a Laura, esa loca lo ha contado todo. Intentó reconciliación conmigo. Más atento que nunca. Pero yo planeaba el golpe mayor, su familia. Su madre. Viuda conservadora. Idolatraba al hijo perfecto. Una carta anónima con detalles velados. Ella lo confrontó en Navidad. Escena tensa en la casa familiar de Pozuelo, lágrimas. Negaciones. Javier volvió destrozado. Clara sufrió colateralmente, notas bajas en el colegio. Preguntas incómodas. Me odiaba por eso. ¿Era yo el monstruo ahora? Pero seguí. El precio, perdí peso. Aislamiento total. Nadie sabía la verdad. Me miraba al espejo, ojos hundidos. Expresión dura. Javier empezó terapia. Admitió problemas. Pensó que mejoraba. Yo sabía que no. El punto sin retorno se acercaba. Primavera trajo luz. Pero no alivio. Javier perdió otro cliente clave, mis anónimos funcionaron. La agencia lo relegó a proyectos menores. Bebía solo en bares de Chueca. Laura se mudó a Barcelona. Huyendo. Perdió custodia parcial de sus hijos. Me escribió, me has destruido la vida. Respondí, tú la destruiste primero. Mi venganza escaló, a que y con ayuda de un contacto discreto, emails de Javier. Enviando a jefes insinuaciones de acoso a compañeras. Investigación interna. Suspensión. Él colapsó, ¿por qué todo me persigue? Me acusó directamente una noche, eres tú. ¿Verdad? ¿Todo esto? Negué. Fría, estás paranoico. Javi. Busca ayuda. Duda máxima, Clara me pilló revisando su teléfono. Mamá. ¿Por qué odias a papá? Lloramos juntas. Casi paré. Casi. Pero no. Golpe final planeado, evidencia pública sutil. Filtré a un blog de cotilleos madrileños rumores con nombres velados. Viral en círculos. Javier perdió el trabajo. Depresión real, pastillas. Aislamiento. Yo pagaba, insomnio crónico. Culpa por Clara. ¿Quién era yo ahora? Una manipuladora experta. Fría como el mármol. El intento suicidio leve, pastillas. Lo salvé. Llamé a ambulancia. En hospital, lo siento tanto. ¿Elena? Lágrimas suyas. Momento de quiebre, ¿perdonar? No. Usé eso para custodia favorable en divorcio iniciado. Laura. ¿Rota? Volvió pidiendo piedad. Ignoré. Verano asfixiante. Divorcio en marcha, yo con casa. Custodia principal. Javier en piso alquilado cutre en Vallecas. Sin empleo estable. Él suplicaba ver más a Clara. Accedí condicionado, terapia obligatoria. Mi venganza casi completa, Laura desempleada crónica. Sola. Javier estigmatizado. Amigos alejados. Pero el costo, Clara en terapia. Me culpa parcialmente. ¿Por qué no perdonasteis? Yo sola total, noches vacías. Mirando Madrid iluminada. Reflexión profunda, imitación no salva. Me convertí en ellos, manipuladora. Sola. Último paso, confrontación final con Javier. Cena para hablar de Clara. Él, me has destruido. Elena. ¿Lo sé todo? Sonreí fría, bienvenido al club. Él amenazó denuncia.
Dudé, parar aquí. No. Evidencia final enviada, su ruina total asegurada. Otoño otra vez. Javier reconstruye lentamente, trabajo menor. Nueva pareja ingenua. Laura desaparecida del radar. Vida gris. Yo, custodia plena. Estudio próspero. Pero vacía. Clara distante. Terapia interminable. Miro atrás, empecé por justicia. Acabé en vacío. ¿Valió la pena? ¿O solo probé que nadie gana en esto?